¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Al Hilal de Simone Inzaghi, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en PES 2021. Y es que este Al Hilal de Simone Inzaghi, que lleva muy poco en el cargo, es un equipo ofensivo, es un equipo que le gusta tener el balón, pero es un equipo que si se tiene que replegar en una línea media también lo va a hacer, y es muy completo, con laterales muy ofensivos, un centro del campo potente con Milinković-Savić, que es un gran llegador, y dos extremos muy habilidosos. Así que, como puedes ver, la formación así a papel sería una especie de 4-3-3, aunque ni en defensa ni en ataque va a ser esta formación, pero sí que es cierto que el centro del campo son Neves, Aldosari y Milinković-Savić, pero realmente cuando entramos a sin balón vamos a ver cómo defienden una especie de 4-4-2, donde Rubén Neves y Nasser Al-Dawsari es el doble pivote y Milinković-Savić adelanta su posición y se mete junto al delantero centro Leonardo, y desde ahí generan esa presión de 4-4-2. Donde pone el ojo, pone Xavi. Y de este 4-4-2 defensivo, cuando ya tienen el balón, se forma una especie de 3-4-3. Aunque veáis aquí un 4-3-3, realmente lo que sucede es que Rubén Neves se mete entre centrales, entre los dos centrales formando esa línea de 3, con el doble pivote o doble mediocentro de Nasser Al-Dawsari y Milinković-Savić un poco más adelantado por delante de esa línea de 3, los laterales ganan altura y amplitud, y los extremos, que en algunas ocasiones estarán metidos por dentro y en otras ocasiones estarán dando amplitud, pero estarán formando esa línea de 3 de arriba. Koulibaly. Joao Cancelo. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Rubén Neves. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Así que, empezando por los movimientos de salida de balón, como hemos comentado, Rubén Neves se va a meter entre los dos centrales, por lo tanto los dos centrales tienen un poco más de amplitud para que él se pueda meter ahí entre los dos, y desde ahí ellos acumulen bastantes pases en esos tres jugadores, con Nasser Al-Dawsari también apoyándose y los laterales abiertos, y desde ahí ir avanzando hasta el centro del campo para después ya progresar en el juego. Joao Cancelo. Savić. Rubén Neves. Balón templado. Y es que el equipo, cuando está tocando en esta línea de 3 con Nasser Al-Dawsari y Milinković por delante, algo que se puede ver, pese a que en esta táctica podáis ver los extremos muy abiertos, es que a veces se metan un poco por dentro, ya que los tenemos de segundos puntas, y por lo tanto a veces lo que puede suceder en este equipo cuando está haciendo estas circulaciones desde atrás es que los centrales, incluyendo a Rubén Neves en esa salida de balón, encuentren a Nasser Al-Dawsari y ya, por ejemplo, en el lado izquierdo esté Salem Al-Dawsari metido un poquito por dentro y sea Renan Lodi el que doble por fuera. Entonces, con una triangulación lo acaban encontrando por dentro y sea Renan Lodi el que haga el 2 contra 1 por fuera, y desde ahí puedan avanzar. Busca una buena jugada. Hay un defensa desmarcado. Y otro de los movimientos que se repiten más cuando el Al Hilal ya está casi en campo rival o en el centro del campo son los cambios de juego. Y aprovechando que tienen los extremos abiertos en algunos momentos, lo que sucede es que, por ejemplo, están tocando por la izquierda, recibe Nasser Al-Dawsari uno de los medios o de los centrales y hacen un cambio de juego para Malcom completamente abierto, controla, y desde ahí Joao Cancelo lo dobla o por fuera o también lo dobla por dentro a la zona indefendible, y desde ahí Malcom le pone el pase y pueden acabar la jugada. Es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Y la cuelga. Savić. Rubén Neves. Balón templado.
Posición correcta. Pero es que en estos giros de lado a lado del balón que hace mucho el Al Hilal, no siempre recibe el extremo abierto, sino que, como hemos comentado, a veces el extremo se mete un poco por dentro. Y entonces el que recibe abierto completamente solo es el lateral o carrilero. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Progresa por la banda de Renan Lodi o Joao Cancelo, y desde esa amplitud ya pueden poner un centro Malcolm. Balón arriba. Abre el juego a las bandas. Allá se le va. o, en otras ocasiones, desde esa amplitud, como el extremo está por dentro, juegan con él por el interior Savic. Juega hacia la banda. La pelota encuentra. y uno de los movimientos que más aprovechando la figura de Milinkovic-Savic en el equipo y que defienden normalmente en un 4-4-2 donde Milinkova está más adelantado en esa doble delantero centro. Lo que sucede es que cuando recuperan el balón y el equipo rival les presiona rápidamente y tienen que lanzar largo, lo tratan de buscar a él, que está más adelantado, y con un balón alto hacia él la gana y desde esa peinada o desde ese cabeceo la puede abrir o la puede tocar hacia un compañero y desde ahí generar una transición o progresar en el juego. Y es que no solo vamos a tener una táctica, sino que vamos a tener tres tácticas. Y en la táctica número 2, la diferencia respecto a la 1 simplemente va a ser para cuando tengamos el balón y queramos hacer una posesión larga donde los dos extremos, Al-Dawsari y Malcolm, estén más metidos por dentro, cambiaremos a esta táctica número 2. Koulibaly. Savic prefiere jugar en largo. Y los movimientos que se producen es esos cambios de juego en los que en los cambios de juego ya recibe el lateral completamente abierto y desde ahí genera peligro. Rubén Neves la lanza hacia la banda y la juega al hueco. Y otro de los movimientos es cuando el equipo rival intenta presionar, hacen un pase, por ejemplo, desde el central izquierdo al pivote y del pivote que le salta la presión aparece por dentro Al-Dawsari, por ejemplo, media punta izquierdo sería en este caso, y recibiendo en esa zona entre líneas ya puede girarse y generar peligro. Va de romper el candado. Koulibaly. Joao Cancelo. Koulibaly. Se mueve hacia el segundo. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. La juega hacia la derecha. Y aquí sale el salto. Y finalmente en la táctica número 3 va a ser un movimiento que también va a ser importante y sobre todo recalcando la figura de Milinkovic-Savic, que como podéis ver en esta táctica con balón lo pondremos de segundo punta. ¿Por qué? Porque lo que hace el Al Hilal cuando llega por los lados es que muchas veces es Milinkovic-Savic el que carga el área porque tiene un gran potencial aéreo y físico y por lo tanto si estamos en una posesión larga en campo rival y la tenemos controlada, de la táctica 1 podemos cambiar a la táctica número 3 para que Milinkovic-Savic ya vaya al remate y desde ahí nosotros tratemos de buscar los lados para meter el centro y acumular toda esa gente en el área y tratar de rematar. Este minuto estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Rubén Neves. Balón dirigido a la banda y
encuentra destino. Y un movimiento defensivo que se puede ver habitualmente cuando el Al Hilal pierde el balón en salida de balón o en el centro del campo es que Rubén Neves, que está en muchos momentos metido entre centrales, cuando la pierden y el central tiene que salir al lado a tapar, es él el que se incrusta entre centrales o hace una carrera defensiva para tapar los desmarques de los delanteros del equipo rival y así ayudar a su defensa, que está muy abierta cuando tiene el balón. Así que vamos a pasar a las instrucciones de ataque, estilo de ataque de posesión. Vamos a tener el balón con pase corto y zona de ataque por las bandas, porque la mayoría de los ataques del Al Hilal siempre van por los lados, aprovechando esos laterales y esos extremos tan importantes en el equipo. En colocación pondremos mantener la formación, porque se mantiene bastante el sistema 3-4-3 cuando tienen el balón, y una zona de apoyo media, ni muy lejana ni muy cercana. En instrucciones de defensa, estilo de defensa presión en la frontal, vamos a ser agresivos siempre que podamos y sobre todo cuando perdamos el balón arriba vamos a tratar de recuperarlo otra vez y seguir atacando. En zona de contención pondremos por bandas, porque tapan por dentro para que el equipo rival vaya por los lados y a partir de ahí robar. Y en presión agresivo, siempre que el jugador más cercano va a tratar de saltar a la presión para ser agresivos, recuperar arriba y así también generar peligro. Con una línea defensiva en 7 bastante alta, ya que no es un equipo que se encierre, sino que es un equipo ofensivo, que también tendremos un cierre de filas en 7. Entrando a las instrucciones avanzadas, en ataque 1 pondremos laterales ofensivos, importantísimo para que los dos laterales ganen altura y amplitud por los lados, ya que si no se quedarán muy atrás. Y en ataque 2, ensanchar el campo, importantísimo también, ¿para qué? Para que den amplitud los extremos, den amplitud los centrales y den amplitud los laterales y no se queden demasiado por dentro. Y en las otras dos tácticas, en la táctica número 2, lo único que hemos tocado tanto en la 2 como en la 3 es la zona de ataque, que en instrucciones de ataque he puesto centro, porque en esta táctica número 2 vamos a tener los dos extremos metidos por dentro, entonces vamos a buscar esos pases interiores. Y en la táctica número 3, como vamos a buscar esos centros, he puesto zona de ataque en el centro, aunque si ponéis por bandas tampoco está mal, ya que lo que trataremos de buscar son pases a los lados para acabar con un centro dentro del área. Así que hasta aquí el vídeo del Al Hilal de Simone Inzaghi, y como siempre quiero que veáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.